presente al expositor, a nuestro presidente, a Ángel Bea, que pase aquí y él puede también hacer una presentación y a la vez también una oración por nuestro hermano Antonio Simoni. Muy bien, pues efectivamente me complace mucho presentar al ponente y tengo 3 razones para apreciarle muchísimo. La primera es que profesamos la misma fe en el Señor Jesucristo. La segunda, pues que desempeña también tareas pastorales, el pastor de la Iglesia Evangélica en La Carlota, y yo no hace falta que lo diga, creo, ¿no? Y también pues desempeñamos juntos una tarea docente en la Facultad Superior de Teología en La Carlota. Él es profesor de Historia Eclesiástica, un servidor de Bibliología, y entonces pues le voy a pedir que pase adelante. Y bueno, algo que tenemos que agradecer mucho al Señor por este don maravilloso que Él nos ha concedido, nos ha regalado, es que no solamente se limita a desempeñar su tarea aquí en Córdoba, en La Carlota, sino que cada vez es más solicitado, no solamente en Andalucía, sino también en algunos puntos de España. Su buen hacer le reclama y le reclaman desde tantos lugares que realmente estamos muy orgullosos de ti, Antonio Simoni. Te voy a dar un abrazo en nombre de todos. Vamos a orar un momento por nuestro querido hermano. Gracias, Señor, te damos por este precioso tiempo que tú nos concedes. 39 años ya celebrando estos cultos unidos y realmente estamos agradecidos porque podemos expresar esta unidad de forma práctica, Señor, y sabemos que a ti te agrada, que tú te gozas juntamente también con nosotros. Y en esta ocasión te damos muchas gracias por nuestro querido hermano y consiervo Antonio Simoni, el cual tú le has adornado con dones preciosos que son para la edificación de tu pueblo, aquí y fuera de aquí. Te rogamos, Señor, que tú le bendigas y que lo que tú has puesto en su corazón y él ha preparado pueda expresarlo con sabiduría y con sensibilidad, como siempre nos tiene acostumbrados, debido a la gracia que tú has derramado sobre él. En tus manos, Señor, lo ponemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. El micro es tuyo. Amén. Muchas gracias, Ángel, por esta presentación que recibo con tanto cariño y me siento privilegiado también de ser el ponente en este culto especial de 150 años de presencia evangélica en Córdoba. Vamos a hacer, lógicamente, una exposición de la palabra, pero lo que vamos a hacer también intercalando el mensaje bíblico también con nuestra historia. Vamos a intentar comprimir 150 años en 35 minutos. Así que lo hizo Juan Carlos en unos 7 u 8. Yo espero también hacerlo en ese tiempo, aunque vamos a ver también lo que nos dice la palabra para que podamos ver también los tiempos que estamos viviendo, que podamos ver también la importancia del mensaje bíblico en este tiempo en el que creo que cuando miramos el pasado no hay nada más peligroso que mirar el pasado a través de la Biblia, porque no hay nada mejor que nos impulse hacia el futuro. Yo le he dicho a mi mujer y a mi hijo que no quiero acabar en una mecedora contando historias del abuelo Cebolleta, y cada vez que veo la historia de lo que ha hecho Dios y documentales como esto ahora que estoy recién entrado en los 50, me da una energía para seguir otros 50. Yo quiero celebrar los 200 años de la Iglesia y cada vez que nos reunimos y vemos estas cosas no tenemos nada más remedio que decir lo que dijo Balaam, aquel en el Antiguo Testamento, que lo sacaron y cuando vio el pueblo de Israel dijo: lo que ha hecho Dios, lo que ha hecho Dios. Yo espero que dentro de 35 minutos ustedes puedan decir lo que ha hecho Dios en Córdoba y no lo sabía. Así que muchas gracias por vuestra asistencia, amigos, hermanos en la fe, familia, y bueno, todos habéis venido, nadie ha venido con ningún mensaje de protocolo ni cosa, han venido como amigos y lo queremos agradecer de manera muy especial. Quiero que abran la Biblia en el capítulo 10, los que han traído Biblia, los que no se preocupen. Dice el capítulo 10 de la Biblia en Pablo a los hebreos, le está escribiendo a esa primera generación de cristianos, que es muy interesante en la palabra, y le dice:
Pablo a esa primera generación de judíos cristianos que están pasando un mal tiempo como nosotros, con los problemas que siempre se tienen. A veces nos creemos que al final la historia es bastante más cíclica de lo que creemos. Y le está diciendo que se acuerden de los tiempos pasados. Qué interesante, porque Pablo apela a los tiempos pasados. Y es muy interesante que Pablo diga esto, porque Pablo, eso no tenía que salir, no sé, digo la música, no sé. Pablo está diciendo a los hebreos que se acuerden de los tiempos pasados. Y de alguna forma, los tiempos pasados constituye algo novedoso para ese momento en la primera generación de cristianos. Porque Pablo, si vemos la siguiente diapositiva, está apelando a algo que ya le sonaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en un momento dado, cuando Dios está dándole instrucciones de pura supervivencia, estamos hablando de protohistoria, historia antigua. El pueblo de Israel es el único pueblo que ha surgido que pervive en la actualidad. El único pueblo que pervive en la actualidad todavía. Y esto no era nada novedoso para esa primera generación de cristianos. Pablo le está diciendo que se acuerden de los tiempos pasados como herramienta, como modo de superar las vicisitudes del presente. Pero también le está diciendo la siguiente dice que la siguiente diapositiva vemos cómo hay momentos también en los que es habitual para el salmista, en el libro de Salmos hay un momento en el que él dice que escribe en un momento, este Salmo 77, un momento de depresión personal, de vicisitudes, de historias, en las que como nosotros también las pasamos. Y en ese momento resulta casi terapéutico. El salmista de pronto dice que se aleja hacia atrás y mira lo que ha hecho Dios hasta ahora. Y llega a la conclusión, como dice el primer versículo, dice, bueno, esto es una mala rachilla, ¿qué ha pasado? Pero cuando miro a Dios, se aminoran los problemas. Quiero que pasemos adelante y veamos cómo también hay otro momento también en los que debemos abordar la historia, ¿no? Decía Pedro Laín, ¿no? Que debemos abordar la historia con todas las consecuencias. Y los historiadores estamos llamados a ser eternos aprendices. Sabemos mucho menos de lo que pensamos. Y vemos también cómo Eclesiastés dice que cuál es la causa. Que nunca digas que cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores de estos. Porque nunca de esto vas a preguntar con sabiduría. Cuando no sabemos afrontar el presente, subliminamos el pasado y a veces hasta nos inventamos pasados que no existen. Yo que me he criado con la canción de Karina, que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Ahora resulta que no vale. Pero es verdad, hay que vivir el presente y no hay nada mejor que el tiempo presente que el que estamos viviendo. Dice, en la primera diapositiva vemos cómo empieza, como decía el documental, la Córdoba de los años 1860-70 fue una época bastante difícil. Una época en la que se cumplía el principio de sociología que dice que el aumento del precio, sequía y aumento de los precios, crisis en el campo, más descontento social, da como producto a una revolución asegurada. Eso se cumplió en Córdoba en septiembre de 1868, cuando se llevó a cabo la revolución que veremos adelante. Pero el industrial inglés Duncan Shaw, un hombre que llega a Córdoba, él ha fundado varias sociedades mineras en Villanueva de Río y Minas, ha fundado otras también en Peñarroya. Él viene dice la Fundación Ginés de los Ríos, que abundó sobre él en la época en Cádiz. Él se dedicaba a las transacciones comerciales en Cádiz y llega a Córdoba y pasa casi desapercibido este hombre. Él hace vida social en Córdoba, compra una parcela en lo que es el actual polígono de Chinales, en Fuente de la Salud, la parte antigua, de allí por encima de lo de Sadeco, y allí se conoce como la fábrica del plomo. Eso lo han conocido los antiguos de Córdoba, conocían la fábrica del plomo. Y él hace vida social aquí en Córdoba, está bastante integrado, forma parte del club de labradores, y él, como veremos a continuación, forma parte de los socios fundadores en 1853 del Real Círculo de la Amistad, que estaba por la zona de la calle Ambrosio de Morales. En su inicio celebramos también los 150 años y tuve el honor de dar también una ponencia sobre su historia. Y él, ahí está también la reseña en el periódico, cuando se funda el Círculo de la Amistad. Y él está haciendo vida social en Córdoba. Es un empresario un poco raro, porque él da comida, esto que es tan habitual hoy día, da comida a los empleados. Él trae también, por ejemplo, un cargamento de leche condensada a Córdoba y manda también víveres y alimentos al norte de África. Hay unas cuestiones
cuestiones muy interesantes de este inglés. Él es vicecónsul en Córdoba, tenía todavía el chalet en la calle Toledo, tiene el mismo nombre todavía. Cuando paso por allí me acuerdo de él. Y él está haciendo vida, pero llega un momento en el que llegan los hechos de 1868 y en septiembre se enfrentan las tropas sublevadas. Llegan las tropas, se sublevan 2 militares en la zona de Cádiz-Sevilla, los generales Prim y Serrano, y se une el almirante Topete, se une la Junta Militar de Huelva y se vienen hacia una insurrección militar contra Isabel II. Quieren destronarla. Isabel II manda a las tropas con el general Pavía y se enfrentan en la batalla de Alcolea. Dicen que esta fue la primera guerra de salón en nuestra historia moderna. Ellos pactaron hasta qué hora empezaban la guerra ese día y todo. Y es interesante porque se enfrentan las tropas sublevadas vencen, y ahí se produce una frase que marcaría la historia de la Iglesia Evangélica en Córdoba. Esa frase fue para mí lapidaria. Se reunieron los militares sublevados con Juan Bautista Cabrera, un pastor evangélico de Sevilla que se movía bastante en la clandestinidad, y le dijo: ya pueden ustedes ir con la Biblia bajo el brazo. Desde entonces se nos conoce como el pueblo que lleva la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Ahora ya la Biblia va en iPad, en móviles y en todo eso, pero bueno, ahí se fraguó esa frase. Y eso fue lo que marcó la historia del comienzo de la Iglesia en Córdoba, porque a partir de entonces pasa lo siguiente. En el mes de diciembre aparece un artículo extraño en el Diario de Córdoba. Escriben varios anónimos. Se supone quién sería, porque firman como varios eclesiásticos. Eso fue un trabajo de archivo que realicé durante varios años, y firman un documento ante las inminentes elecciones que va a haber, como estamos ahora, ¿verdad?, en el periodo preelectoral. Y dicen que los candidatos están muy bien, pero que se tienen que declarar públicamente si están dispuestos a mantener la unidad religiosa de Córdoba. Córdoba se conocía como la levítica ciudad. Oye, era una ciudad religiosa, donde no la había en aquel tiempo. Y en ese momento Duncan Shaw, en un ejercicio de extraordinaria visión y concepción de la libertad moderna, escribe el siguiente artículo. Un artículo dedicado a la libertad religiosa. Este artículo lo rescatamos 110 años después en Alicante y lo devolvimos en un acto que tuvimos al archivo, a Ana Verdú, en el Archivo Histórico Municipal, porque fue el caso del primer secuestro de una publicación. Él escribe sobre la libertad de culto, diciendo que cómo los candidatos se van a pronunciar sobre religión si estamos ahora en algo tan novedoso. Esto lo decía un inglés, evidentemente, que venía de fuera, y lo decía en un lugar donde hay que comprender también a la sociedad cordobesa que la generación de 1868 había conocido la Inquisición. Recuerden que hasta 1834, aunque en muy menor medida, la Inquisición estuvo vigente. Eso sí que es un cambio generacional. Y este hombre lo que llega a la conclusión que dice que cómo va a ser eso posible de que los candidatos tengan que pronunciarse sobre la religión si ahora hay algo tan novedoso como la libertad de culto. En ese momento se desata toda una campaña que se conocería con el nombre de la cuestión Duncan, un capítulo que el archivero Manuel Nieto Cumplido dedica con una precisión preciosa en su libro Historia de la Libertad Religiosa en Córdoba. Se conoció como la cuestión Duncan. Es algo interesante porque ese mes se desata a partir de entonces toda una campaña contra este escrito. Todos los escritos y todas las editoriales del diario Córdoba los siguientes 10 meses estaban dedicadas contra este artículo, porque eso fue todo un escándalo en Córdoba. Este es uno de ellos, ¿no? Porque, bueno, fijaros, y tengamos en cuenta la cuestión política, cuestión gravísima y trascendental, todo esto, pero entre ellos nos deja entrever un dato interesante. Dice, ¿cómo vamos a permitir la libertad religiosa? ¿Qué harían estos protestantes si sin libertad religiosa llevan 30 años inundando de Nuevos Testamentos en castellano nuestra querida Córdoba? Sin querer nos estaba dando un dato que se daba la mano perfectamente a través de la historia y que encajaba, y es que hacía 33 años un inglés corpulento llegaba a la Posada del Potro en el mes de diciembre de 1836. Pasó 3 días. Lo despidieron varios cordobeses allí a la salida del Carrefour antiguo, donde había un cortijo allí de ruido.
No se sabe qué hizo 3 días este inglés, pero pasó a la historia con el nombre de Jorge Borro, y cuando hay libertad en Córdoba se da cuenta que lo que hizo fue conectar con un tal Gervasio Vinagrero y crear un depósito clandestino de Biblia que permitió que en muchos hogares cordobeses se pudiese leer la Biblia en castellano. El escrito pasó, lógicamente, este fue su viaje que hizo, se entrevistó con el ministro Mendizábal, y llegó hasta Madrid. En ese mes de enero fue un mes muy convulso, y ese mes, 29 o 30, ahí están las fuentes, que no se sabe claro cuándo fue, pero Duncan Shaw, una noche fría de enero, invitó a amigos, familiares, vecinos, trabajadores de la fundición de plomo de allí, del actual polígono de Nechirales, a su casa. Lo que hacía es que daba un giro de tuerca más a su escrito, que había sido publicado con fecha día 5 de enero, para por primera vez en la historia de Córdoba tener un culto evangélico. Dice él que lo que hicieron, él mismo relata de su puño y letra, que lo que hacen es leer la Biblia en castellano, entonar unos cánticos y orar. Yo a veces me pregunto, ¿no seremos nosotros producto de esa oración que en aquella casa se hizo en la calle Morería? No puedo evitar, cada vez que voy allí a verlo, está justo enfrente del Gran Teatro, hace esquina, y digo, Señor, lo que pasó aquí. Allí en aquella casa lo que hicieron fue simplemente leer la parábola del hijo pródigo. Dicen que leyeron el capítulo completo de Lucas 15, y yo imagino a aquellos cordobeses leyendo por primera vez, que esto no era de espalda y en latín, leían en su idioma, que podían leer cosas tan preciosas como el hijo pródigo, cuando dice que el padre, aquel hijo que quiso gastarse la fortuna y cuando ya estaba perdido, estaba, como dicen el pueblo donde pastoreo, hasta las trancas de pecado, se acordó de su padre, se gastó la fortuna y volvió. Y dicen que cuando llega, el padre lo ve de lejos, y dicen que el padre, que lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Qué interesante, ¿verdad? Esos cordobeses estaban conociendo una faceta nueva de Dios. El capítulo 15 de Lucas es el que yo le digo de las cosas perdidas. Se pierde una oveja, se pierde una moneda, se pierden hasta las personas, como hoy día. Quizás tengamos que recuperar la vigencia del capítulo 15 de Lucas y facilitar también y propiciar que muchos cordobeses sigan al encuentro de nuestro Señor. Ese grupo de creyentes, no sabemos cuántos eran, 8, 10, 15. Duncan Shaw tenía capacidad para tener una casa grande. Enfrente había un prostíbulo que está lleno el ayuntamiento de quejas que él tenía, porque allí no había nada más que peleas, navajazos, había, borrachera, era un lugar. Y allí él decidió también predicar el Evangelio de Lucas 15. La congregación siguió y Duncan Shaw lo que hace es que manda pedir a un pequeño sínodo que se ha formado en España de pastores y manda pedir un pastor. El pastor tiene un nombre que quiero, por favor, que presten atención. Se llamaba Antonio Simó. Hasta ahí, ¿vale? Ya está. Se llamaba Antonio Simó Soler y él era un escura de la diócesis de Sátiva en Valencia, que vino aquí porque en aquel tiempo muchos pastores, una cuestión un poco larga de contar, el anticlericalismo del siglo XIX tiene mucha tela, pero muchos curas se convirtieron al protestantismo y bueno, hoy vamos a abrir este melón que es la historia y muchos errores se cometieron, como el hecho que fue de que rápidamente todos los curas que se convertían al emergente movimiento protestante y ellos totalmente estaban de acuerdo con esa proclamación de la fe, muchos lo hacían pastores directamente. El caso de Antonio Simón rápidamente se hizo cargo de la congregación y pasó a la calle Buen Pastor, la calle San Roque, y ahí la congregación tuvo rápidamente 60 miembros, pero pasó algo terrible, algunos hilos se movieron en Córdoba, que esas editoriales no fueron solamente esas editoriales, fue también, hay un artículo en 1905 que detalla toda una estrategia que venía de una carta que escribe el Papa Pío IX alentando y arengando a los cordobeses para erradicar el protestantismo. Craso error, porque la Iglesia no es cuestión de hombres, es cuestión de Dios, pero también el error de que este hombre Antonio Simó Soler parece ser que no tenía unas convicciones muy profundas, se hizo cargo de la congregación y pasó algo terrible. Los días del mes de octubre de 1869 dicen que algo va a ocurrir en Córdoba. Y cuando estás en la hemeroteca viendo los microfilms, todo eso, te llama la atención, porque dicen que se está fraguando algo gordo en Córdoba. Hasta que llega
el día 31 de octubre de 1869. ¿Por qué ese día? ¿Qué pasó ese día? Un monje alemán llamado Martín Lutero había clavado las 95 tesis contra la indulgencia en la puerta de la Catedral de Wittenberg, partiendo la historia, y de alguna forma es donde nace el movimiento protestante que estaba naciendo 300 años después en Córdoba. Alguien elige esa fecha porque algo va a pasar, y es que este pastor, Antonio Simó Soler, dice que se arrepiente de haber profesado la fe protestante. Esta es la historia, y esto fue así. Y se prepara toda una estrategia con toda una liturgia para hacer eso una fiesta en Córdoba. Se prepara la Catedral de Córdoba para ello. Se sienta el obispo, que en aquel tiempo Juan Alfonso Alburquerque, me parece que era. Se sienta, los detalles, hay un despliegue mediático. Hasta el periódico hizo un especial y el día siguiente, que no salía, los periódicos no salían las noticias hasta bastante después. En aquel día sale el día siguiente y detallan cómo este pastor, al final, qué hilos se moverían, que él dice que va arrodillado, hace todo el recorrido de rodillas, las autoridades civiles, militares presiden el acto, besa el anillo del obispo, y lo último que se sabe es que él se recluye en el monasterio de San Pelagio y que él no quiere saber más nada, que se va a dedicar desde allí para refutar la herejía en la que él había caído. Y la Iglesia en ese tiempo, esa fecha fue 31 de octubre de 1869, y la Iglesia, fíjense aquí todas las editoriales, es ingente la cantidad de periódicos contra eso. Un movimiento que empezó con muy poquitos creyentes en la calle Morería, pero llega el momento en el que se muere el primer protestante cordobés, un niño que se llama Rafael Castillo, y pasa algo curioso, y aquí entra de nuevo Duncan Chao con algo absolutamente sorprendente. Si fue sorprendente lo de la libertad de culto, más fue esto, porque a él le pedían el favor de que todas las personas que morían fuera de la fe romana les permitiese ser enterrados en el cementerio de su propiedad que tenía allí en Chinales, y él lo dejaba. El primero fue la mujer de un maquinista suizo que había, y varios así. Pero cuando hay libertad de culto y llegan a pedirle el favor de que entierren al niño, él dice que no entierra al niño. Y aquí se crea una polémica. Oye, estamos hablando de julio, del mes de julio, tener el cadáver de un niño de muy poquitos, creo que eran 22 meses, en la casa. No permitían enterrarlo en el cementerio porque era camposanto, era propiedad de la Iglesia Católica. Pero Duncan Chao aquí hace un giro todavía mejor. Y dice, establece el concepto de enterrar a las personas como miembros del municipio y por responsabilidad del municipio, más que por la etiqueta religiosa. Y le apela al gobernador civil en aquel tiempo a que se haga él cargo del cadáver del niño. Y por decreto el gobernador lo que hace es que él separa por decreto y expulsa al capellán, que en aquel tiempo estaba en el cementerio de la Salud, para que pudiese haber un lugar para los enterramientos de los que morían fuera de Roma, utilizando ese lenguaje decimonónico. Nacían los departamentos civiles, que luego también tenían otro uso para los que se suicidaban, niños sin bautizar, en fin, todos los dogmas estos que hay. Pero en ese tiempo, hasta en ese momento, porque a fin de cuentas lo de menos es el enterramiento, pero para que veáis el grado de tensión que había en aquel tiempo. La Córdoba decimonónica, oye, se las traía también, en algunos aspectos. Hay también un periódico, El Antídoto, creado ex proceso, lo creó el magistrado González Francés, para, fíjense, el primer ejemplar lo que dice: cordobeses, una secta extranjera y herética ha venido a esta ciudad. Eso era lo que se vivía en aquel tiempo, un periódico dedicado a combatir el protestantismo. Ese era el momento de tensión. Pintada, bueno, momento de bastante que a mí me cuesta ver, me cuesta, ¿no? Cuando a veces tenemos que ver. Y una cosa insólita, esto en ningún lugar de España está, existe el credo antiprotestante cordobés. Llega el momento en el que verdaderamente la Iglesia está pasando por un momento difícil. Y un momento en el que yo, si tuviera que resumirlo con una imagen, con este Rembrandt que se llama Tormenta en Galilea, porque verdaderamente la Iglesia en esos inicios sufrió una verdadera tormenta. Pero ¿qué es una gran lección? Todo estaba abocado a que esa iglesia desapareciera. De la calle San Roque, lo mejor que hubieran dicho, el pastor se ha ido. El día siguiente, el 1 de noviembre de 1869, dicen las crónicas que quedaron 4 en la iglesia.
4 en la iglesia. Yo imagino esos momentos de zozobra, esos momentos de tormenta, pero eso no es nada extraño. Los cristianos estamos acostumbrados a la tormenta. Yo tuve el privilegio de dar un paseo, no así con esa zozobra. Hace 2 años fuimos allí un grupo de profesores a Galilea y me di cuenta de 2 cosas. Que la tormenta no está exenta del cristiano, que no somos los de happy flower y la sonrisa profident permanente, sino que verdaderamente en esta vida hay vicisitudes y momentos en los que hay verdaderas tormentas sobre nuestras vidas. Estamos aquí porque esta es la iglesia del Señor. Y esto es un hospital de pecadores y no un museo de santos. Por eso estamos aquí todos los que hemos sido supervivientes de muchas tormentas. Y no voy a predicar sobre las tormentas, pero sí me di cuenta de una cosa. Meditando sobre ese pasaje, hay algo interesante y que se cumple. El milagro siempre está en la otra orilla. Siempre está en el otro lado. Y hay otra cosa muy interesante. El capítulo 4 de Marcos hay un detalle. Habla de otras barcas, pero solamente como mención. Es interesante que dice el evangelista que había otras barcas allí, pero es Jesús el que dice, vamos al otro lado. Cuando se llega al otro lado, de las otras barcas no se sabe nada. Hay una noche de tormenta. Dicen que, que estos eran pescadores del siglo I, que sabían, aquí no había máquinas, era gente de mar, pero verdaderamente habían perdido toda la esperanza. Como en muchos momentos en nuestra vida hemos perdido la esperanza, pero la solución estaba Jesús en la barca. Por eso la barca que va Jesús dentro llega a la otra orilla. De la otra no se sabe, y como no se sabe ni siquiera vamos a especular. Pero queridos hermanos, querida iglesia, estos 150 años han sido porque ha estado Jesús en la barca. Y este tipo de tormentas se repiten en muchos países del mundo, en muchos lugares. Pero mientras Jesús vaya en la barca, aunque sea durmiendo, estamos seguros que vamos a llegar a la otra orilla. Somos prisioneros de esperanza y la iglesia lleva 150 años. Y como buena iglesia del Señor, que aquí hay un experto también en iglesia y persecuciones, también lo veo allí al fondo, el doctor Leví, la historia de la iglesia siempre me apuntaba el otro día, ha estado en persecución. La iglesia también se cumplía un principio que se recuperó en la Reforma. Después de las tinieblas viene la luz. Y eso fue un principio que se adoptó en la Reforma y que hemos podido ver a lo largo de la historia. Y la iglesia de Córdoba, 1871, empezó a vivir un nuevo tiempo. Ese nuevo tiempo que a veces a mí me sorprende cuando Isaías dice que él trae a veces cosas nuevas, nuevos tiempos. Y la iglesia empezó a vivir también un nuevo tiempo. Muchos de nosotros hemos vivido nuevos tiempos. Y muchos en nuestras vidas hemos tenido nuestros puntos de inflexión, ¿verdad? Decisiones importantes, momentos, traslados. Pero el mejor momento que hemos vivido en nuestras vidas es cuando conocimos a Jesús. Yo todavía lo recuerdo en mi etapa anterior, en un puente cuando trabajaba en Dragados, y allí me predicaron de ese Jesús nazareno que yo no conocía y llevaba tantos años hablando de él, y eso que yo era catequista. Hay un tiempo nuevo para la iglesia de Córdoba. Y dice la palabra en Isaías que ese tiempo nuevo lo trae pronto, pero un tiempo nuevo para que beba su pueblo, su escogido. La iglesia de Córdoba empieza a ver ese tiempo nuevo en 1871. Para ello pasan varias cosas. La primera es que se firma ese documento, que tengo aquí este documento que es la primera profesión de fe que hablan las iglesias, que se habla en todos los documentos de la historia de España. Se reúnen 15 locos en España, 15 pastores, y deciden escribir en lo que han creído. Y se convierte en la primera profesión de la historia moderna. Para mí es emocionante que entre esos 15 está el nombre del pastor de Córdoba. ¿Quién era este pastor? Si vemos, está aquí, al lado en su penúltima firma, se llama Luis Fernández. Un hombre que decidió venir a pastorear a esos 4 que quedaron después de los hechos del pastor Antonio Simón. Y viene, se llama Luis Fernández, él monta una imprenta en la calle Cruz Conde y tiene un fuerte conflicto, pero todo empieza cuando alguien empieza a suscribir aquello en lo que ha creído. La siguiente vemos que ocurre otro hecho. El otro hecho es que viene un periodista de Madrid y ve la calle San Roque y hace un estudio de la Iglesia Evangélica en Córdoba. Y el periódico La Luz de diciembre de 1872 dice lo siguiente: el padrón de la congregación, dice ahí, constaba de 415 miembros. Y dice para mí unas palabras proféticas. Dice, es un número crecido de creyentes que, si comprende su celestial vocación en ese lenguaje decimonónico y son fieles a ella,
dice ahí, pueden operar una revolución espiritual en la ciudad de Córdoba. Yo cuando veo esta perspectiva, veo que se está cumpliendo eso y doy la gloria a Dios. En lo siguiente que pasa, empiezan a pasar cosas, y aquí hablamos de personas, y vemos que viene el primero de la izquierda, Emilio Carreño del Toro, el primer graduado de un seminario protestante en España, un sevillano que se gradúa en el Seminario Teológico del Puerto de Santa María, y se viene aquí, y junto con el de la derecha, Rafael Blanco, levantan 9 congregaciones en 9 pueblos de Córdoba. El del medio es Rafael Blanco, él es hermanastro de Manuel Matamoros García, famoso por el caso Matamoros contra Isabel II, y él se fue como adolescente a Lausana. Su madre, que es viuda de un coronel de artillería, ha montado una imprenta clandestina de Biblia en la calle Torrijos en Málaga y está mandándole Biblia al hijo para que las traiga aquí y las reparta. Gastó toda su fortuna. Y el tercero no pasa a la historia por nada. Es un simple pastor. No hizo nada, no escribió libros, no hizo nada, pero creo que son personas que merece la pena que días como hoy las recordemos. Miguel Barroso Guillén, pastor aquí 2 años, luego se fue a Villafranca. En un invierno murieron todos sus hijos y él no siguió, por eso no siguió no dejó el ministerio, quiero decir, y siguió pastoreando la iglesia hasta el fin de sus días. Esos son de los grandes campeones que hemos tenido de nuestra fe. Seguimos adelante y vemos también que se enfocan en el local de la calle Candelaria, 1877 hasta 1871, hasta 1881, y se enfocan, y ahí junto al altar, los grabados de la época, yo no lo estoy por asegurar todavía, pero lo hay grabados en los que hablan de la iglesia, y se parece mucho a ese portón que estaba la iglesia abajo, y arriba la morada del pastor, como dice. También se enfoca en la iglesia, en el proyecto educativo de la calle Morería y calle Candelaria, que están allí, la escuela evangélica, con los maestros de Córdoba, Ramón y Pilar Delgado, en un proyecto educativo que había 175 niños en la escuela evangélica. La continuación es un informe de 1905 en el que todo esto habla de cómo la iglesia creció. Todas esas son las iglesias que había en Andalucía en el año 1905, un informe de la Sociedad Bíblica. Aquí quiero resaltar a Enrique Tienda, uno de los impulsores también de un proyecto educativo para educar a las mujeres. Y la siguiente foto es inédita. Las 3 mujeres, las 4 mujeres primeras con título, con una licenciatura, es algo insólito. Y la de la izquierda, Luisa de Tienda, también, que tuvimos a sus familiares, los tuvimos en Diputación, que es cronista de Villafranca, sus descendientes, se llama Cubero, ¿te acuerdas cómo? Ella pasó de mujer de herrero a la primera mujer licenciada en biología en España, en nuestro país, y todo un proyecto que llevó a cabo un cordobés, Enrique de Tienda. Y bueno, la iglesia evangélica siguió creciendo hasta que llegó la guerra civil y por orden gubernativa quedaron clausuradas todas las iglesias en España, y como ha dicho Juan Carlos también, en España, en Córdoba, la iglesia quedó clausurada pero no quedó cerrada. La iglesia, a mí me disiento totalmente de esa faceta de la historiografía oficial que presenta al protestantismo como un supermercado, que abre a las 8, cierra a las 2 y luego abre a las 4. La iglesia siguió siendo iglesia, evidentemente. Tenemos el nombre del pastor que la atendía en la clandestinidad hasta 1948, que se llamaba Elías Araujo, y la atendió hasta que vino luego el pastor Rafael Blanco. Este es... como decía Pedro de Vega. Pedro de Vega no era pastor exactamente cuando lo fusilaron, junto con Rogelio Luque de la librería Luque. Él tenía una librería, el pastor actual en ese momento era Daniel Mir, pero tenía una librería en lo que era la Plaza del Salvador, la calle del Ayuntamiento con la del Círculo, creo que es Alfonso XII, con la calle Alfaro. Eso no era cuadrado, era una plaza redonda y había una fuente. De ahí que una pared del Ayuntamiento ha quedado una fuente. No sé si habéis observado una pequeña fuente en recuerdo de la fuente que hubo. Pues ahí en la primera planta estaba la librería evangélica y bueno, a él lo cogieron. La hija Esther de Vega relata cómo recuerda esa noche que quemaron los libros, los sacaron y bueno, pues su padre murió fusilado junto con algunos libreros de Córdoba. Y el siguiente fue en 1948, después de ese tiempo de clandestinidad, hubo un régimen, hubo una apertura fue un poquito más aperturista a partir de la visita de algunos presidentes americanos y se instala Antonio Jiménez Marcial. Él viene
de esos pueblos mineros que a lo largo de todo el siglo XIX han venido y han establecido al amparo, ¿no?, de la protección que le daba la ciudadanía británica, colegios, escuelas, y él se forma como pastor, y él es el pastor de la calle Candelaria hasta 1966. Y esa es una de las fotos de la época. Su hija Natalia a la derecha, todas las navidades la llamamos desde Córdoba para recordarle también sus raíces, y ella pues nos ha dado también bastante documentación. Quiero resaltar también el caso de este militar evangélico, años 50, un capellán militar que se convierte al protestantismo en Bolivia, y a él lo quiero resaltar porque cuando pedimos la documentación al Archivo Militar de Segovia nos escriben que ha debido ser un error, que no ha habido nadie en España. Y eso tuve que abrir la carta yo con la viuda que vino aquí en el año 99, con varios historiadores, esperamos el acto, y de verdad son de las cosas que uno no entiende. Pero dije, allí donde esté, diré también que este hombre existió, llenó estadios, fue una eminencia en el estado de Washington, conocía gente que en la ciudad de Otelo, él fue pastor en Otelo, y hasta su tumba tiene motivos evangelísticos porque él no quería perder oportunidad para predicar el evangelio aun cuando muerto. Y escribió un comentario a la epístola de los Hebreos que hasta ahora es magistral. Y ahí está José María Rico Ávila. Y estos son ya bautismos que se llevan a cabo en el río en los años 60, y es algo insólito porque se llevan a cabo en la clandestinidad. Y ahí el ministro de culto, el pastor, los bautizaba, y mirando que no pasaba la policía, pues salían corriendo. Y me parece que aquí hay uno que estaba en ese bautismo. ¿Es cierto o no? ¿Puedes levantar tu mano o ponerte de pie? Él es uno de los que está en esa foto. Y un aplauso a Paco también. Aplauso a Paco y a aquellos que nos precedieron, porque son la historia viva. Y esta es una de las últimas fotos de la calle Candelaria. Gracias, Paco, también por haber sido fiel en aquel tiempo a tantos también. Y esta es una de las últimas fotos de la congregación de la calle Candelaria. Y a continuación vemos que, como dice la palabra, que estos, aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron, porque todavía había algo mejor. Si vimos aquella tormenta, aquella noche, todavía la iglesia creció, 400 miembros, colegios evangélicos, 9 puntos de misión en la provincia. El evangelio está creciendo en Córdoba a finales del siglo XIX y la iglesia no pudo pararla. Vemos que todavía en los años 60 todavía quedaba algo mejor. Algo mejor, como que empieza la libertad en ese tiempo. Las Cortes, evidentemente, españolas, aprueba la Constitución del 78, con ella viene el ejercicio de la libertad religiosa, y la Iglesia evangélica, al amparo del artículo 16 de la Constitución, pueden ejercer la libertad de culto. Y la Iglesia evangélica de Córdoba, pues evidentemente forma parte de ello, la expresión de su fe. Aquí nos llevamos reuniendo casi 40 años. Ahí tenemos la nueva generación de campeones de la fe. Empezaron a rotularse calles. Estamos solos, trajimos 25 descendientes y nombramos la glorieta Duncan Shaw. También la prensa empezó también a hacerse eco de lo que era aquello. En imprenta se paró la edición de este libro, que agradezco al profesor de Historia de la UCO, Francisco Manuel Espino. Lo paró porque se dio cuenta de la importancia que tenía Duncan Shaw para meterlo en el libro Todos los hombres de Isabel II. Tuvimos también un acto en el que se recogió la tumba de Topham, que murió por casualidad aquí, el que ilustraba las viñetas de Dickens, y él pues murió aquí, y por haberle dado sepultura y haber recogido su tumba, que estaba en ese estado, pues su sobrino nos dio el cuadro que se llama Muchacha Andaluza, y el Museo de Bellas Artes de Córdoba tiene eso porque la Fraternidad de Córdoba lo recibió. Yo tuve el honor de estar en ese acto junto con el pastor Ángel Bea y Antonio Gómez, y lo entregamos. Está en el Museo de Bellas Artes porque nos lo regalaron y no teníamos también un espacio adecuado, y lo dimos allí. Y vemos que las calles en las que empezaron los hechos empezaron a rotularse. Estamos a muy poquitas calles de ser la primera ciudad de España con más calles de evangélicos, solo tenemos 3 o 4. Tenemos también los libros que ya empezó a reconocerse la figura de algunos, todavía nos queda un camino largo por recorrer. Sigue adelante, sigue. Empezaron también a desarrollarse esos acuerdos con el Estado, con la Consejería
de servicios sociales, enseñanza religiosa, empezaron a reconocer en las más altas instancias la Iglesia en Córdoba y nuestros proyectos. El Centro Peniel de la Asociación Aperfosa, que es un referente nacional y el primero en Córdoba, y está datado y demostrado, y de los demás éxitos que hay. La Facultad de Teología, que en el año 2011 el Estado reconoció a las 5 facultades históricas el título civil, el reconocimiento civil del título de grado en teología, y llegó nuestra capellanía militar. Tenemos un capellán militar evangélico, el tercero de España, con la graduación de capitán, y ahí está también, tuvimos también algunas jornadas, y se creó el Consejo Evangélico Andaluz, también, que está ahí un órgano interlocutor entre el gobierno autonómico. Y también aquí quiero que pares, porque quiero dar también las gracias a algunas personas de manera muy especial, y en este caso también en el año 2014, cuando se creó el Consejo Evangélico Provincial, no sin vencer ciertas dificultades, también por el lugar, las fechas, todo, también fue una de las personas José Antonio Nieto, y te lo quiero agradecer de manera muy especial, también todos los que nos ayudaste para propiciar ese acto histórico. Fue el 31 de octubre, creo, del 2014, se creaba el Consejo Evangélico Provincial de Córdoba. De alguna forma salía a la luz y se oficializaba, se regulaba ya. Dejábamos de estar oficialmente perseguidos y en ese limbo legal, y de alguna forma el Estado reconocía, con el notorio arraigo que hemos demostrado, que esto es apenas una pincelada lo que estamos haciendo, que estoy ya para acabar, y seguimos adelante. Se celebró el Día de la Reforma, los 500 años, agradecemos también al Círculo de la Amistad. Vinieron todas las instituciones también, y los que no vinieron, recuerdo también Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento andaluz, y que nos ayudó también tanto en aquel día. Él no pudo estar, pero luego también nos honró con una recepción oficial en el Parlamento de Andalucía, que ahora también veréis la foto, y vimos que también empezábamos, no tenemos que ocupar lugares, a nosotros no se nos ha llamado a ocupar lugares, pero sí también es importante que sepamos que somos cordobeses igual que todos, que pagamos impuestos, que vamos a Mercadona, que tenemos quebradero de cabeza con los niños, y que de alguna forma somos parte activa y un bien objetivo en esta ciudad. Y la siguiente fue la declaración institucional con fecha 12 de marzo pasado, en la que el Ayuntamiento en pleno reconocía, más que el bien objetivo de la ciudad, reconocía el valor en toda su integridad de la Iglesia Evangélica en Córdoba en estos 150 años. Y para mí fue emotivo ver cómo todos los grupos políticos, izquierda, derecha, arriba, abajo, todos se ponían de acuerdo y reconocían la labor y reconocían el notorio arraigo de la Iglesia Evangélica en Córdoba. Ve pasándola ya la siguiente, ahí viene ya el reconocimiento, sigue ya pasando, porque ya lo que vamos a hacer sigue ya pasando hasta el final, encuentros con las instituciones, y ahí viene la recepción oficial. Las más altas instituciones también, hasta de Inglaterra me llegó un artículo de lo que pasó en Córdoba el pasado 12 de marzo, y aunque tenemos la asignatura pendiente de la presencia de los medios de comunicación, no nos importa más lo que pasa en las iglesias que lo que pasa en los periódicos. Por eso empezaron las iglesias a seguir. Y ahí ya, casi para concluir, quiero concluir con este pasaje, cuando en esa epístola que Pablo dice, trae a la memoria los tiempos pasados, Pablo lo que hace es lo siguiente, ve pasándola. Pablo dice que para superar los tiempos es importante que nos acordemos del pasado, y que ese ejercicio de mirar el pasado nos impulsa. La historia también predice el futuro. Una de las cosas que se aprende en la carrera de historia es que te ayuda a predecir el futuro. Y Pablo lo que hace a esa primera generación de cristianos con los que empezaba la exposición es que para sobrellevar los tiempos que vivimos, en el Señor lo mejor es que nos acordemos del pasado. Pero que una vez que nos acordemos del pasado, Pablo lo que hace es que empieza a nombrarle todos los héroes de la fe, del capítulo 11 del libro de Hebreos. Nosotros también tenemos nuestro capítulo 11, cordobés, en versión cordobesa. Y si no ve pasándolo, ahí están, Hebreos 11, de nuestra Córdoba, lo que estamos conociendo en esta tarde. Pero todavía sigue más, porque ahí tenemos todos los personajes. Podría estar horas y días hablando de cada uno, sus vicisitudes, sus luchas, sus intrigas, sus luces y sus sombras, abriendo la historia con toda la responsabilidad. No tenemos que estar obligados a vender nada idílico. La Iglesia del Señor está llena de hombres y mujeres como tú y como yo, con sus luchas, sus lloros, sus llantos, sus complejos, sus logros, sus victorias, pero de la mano de nuestro Padre Celestial caminando por esta vida. Por tanto, Pablo llega a la conclusión
Y una vez que le muestra todo eso, casi que es una terapia lo que está haciendo. Le dice, por tanto, despojémonos. Y yo creo que este consejo es tan vigente hoy día como lo era en el siglo I cuando se escribe esta epístola a los hebreos. Necesitamos, queridos hermanos, despojarnos. Qué paradoja, que se prevé que vamos a vivir 120 años, pero las enfermedades del alma van en aumento y 10 millones de españoles consumen ansiolíticos cada vez que nos levantemos por la mañana, no como enfermedad, sino para tirar adelante. Vivimos en un país enfermo, que casi una burrada de consumo de pornografía, pero luego nos escandalizamos cuando salen manadas y cosas en los telediarios. Despojémonos de tantas cosas. En esta vida necesitamos muy pocas cosas y las pocas cosas las usamos muy poco. Y dice el segundo consejo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pareciera una paradoja, pero es un principio de vida muy saludable, porque pareciera que correr, pero con paciencia, ¿verdad? Pero en esta vida es así. Hay cosas que requieren urgencia y hay cosas que requieren paciencia. La gran paradoja es que este mundo, que todo que se comprime en el tiempo tiene éxito, perdemos de vista que todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Pero también hay que correr y hay que acelerar. Quizás que poco se habla de los temas trascendentes, ¿verdad? No veremos la muerte como un tema de debate en los programas de prime time en televisión. No veremos los gravísimos problemas de padres e hijos, de divorcios, de problemas matrimoniales que hay hoy día y que se derrumba nuestra sociedad. Dice que corramos la que tenemos por delante. Vivo de la historia, pero no hay nada como el futuro y el presente. Tenemos que correr la que tenemos por delante. El pasado pertenece al pasado, con todas las consecuencias. Y cuando uno está en el Señor, sabe que es una nueva criatura en Cristo y puede poner en práctica esto. El pasado pertenece al pasado y entonces sí puedo correr la carrera que tengo por delante. Por tanto, acaba diciendo Pablo, quitemos la mirada de todo y pongamos la mirada en Jesús. En Jesús. Es la razón de ser de cada uno de los que estamos aquí. Es la razón de ser de aquellos que un día aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y es más, en mi caso, el sentido de mi vida es Jesús. No hay otra. No hay otra. Aquellos grupitos de locos que en aquella noche fría de enero en la calle Morería abrían la Biblia y conocían al Padre. El Padre les daba a conocer a Jesús. Y Jesús es el motivo por el que estamos aquí 150 años después. El mensaje aquel día era el mismo, el Padre bueno. Hoy día en nuestras iglesias evangélicas se predica lo mismo o se debe predicar lo mismo. No hay otro sermón. Jesús. No hay otra. El sentido de nuestras vidas. Es interesante que ya casi para terminar, dice la Biblia, no temas. Yo creo que este mundo vive con miedo. Nos asusta todo, el futuro, la vida, la muerte, qué va a pasar, las elecciones. Nos asusta tantas cosas. No temas porque yo te redimí, la primera razón. La segunda dice, porque yo soy tu Salvador. Y la tercera es, porque yo estoy contigo. Eso mismo que el Jesús crucificado dijo a su iglesia, yo estaré contigo todos los días. Y eso que se cumple en Córdoba, se cumple en Madrid, y allí donde haya una iglesia que honra a su Dios y vive por su Dios. Me gustaría, si me permití, le pedí permiso a los pastores. Nombré antes a los amigos que hay aquí. Sé que hay presidentes de asociaciones, en algunos casos, en fin, soy amigo. Y sé que no habéis venido aquí por ninguna invitación de protocolo, ¿verdad? Venís como amigos. Decíamos que aquí nos tenemos que sentir, ¿verdad?, como una expresión que me gusta mucho, como con las babuchas en casa, ¿verdad, Juan Pablo? Que eso nos gusta decir.
Y creo que hay algo interesante. Y voy a pedir a estos amigos que han venido que pudiesen acompañarme aquí, porque me gustaría concluir con una oración por ellos. Estáis por ahí sentados. Ven, por favor, si quieres, Juan José. Puedes venir, Andrés, Antonio, todos los amigos que habéis venido. Ven, Rafael. Creo que la iglesia evangélica, creo que hay más. Ven, Marcos, también, claro que sí. Ayudadme también, por favor. ¿Sí? No os sintáis cortados. Estamos en casa. Esto es una familia. Algunos nos conocimos muy recientemente, ¿verdad? Otros. Mirad, hermano, la mayoría se dedican a la política y preservemos, claro que sí, Juan Pablo, pasa por aquí. La mayoría se dedican a la política. ¿Sabéis que la Iglesia Evangélica tiene un compromiso con la vida política y vida institucional? La Biblia nos dice que tenemos que orar por ellos, por los que están en eminencia. Mirad, muchos de ellos, y permitidme ahora también que abuse también de la confianza, muchos de ellos han tomado decisiones que le ha costado también muchos sacrificios personales. Le ha costado también, cuando a veces los llamo, su cumpleaños o lo que sea, y están en la otra parte de España, y están en las comisiones, en las ejecutivas, en esas cosas tan raras, de ese lenguaje que ellos usan, pero están sirviéndonos. Permitidme también que de parte de la comunidad evangélica, permitidme también que os dé las gracias. Quizás hemos estado mucho tiempo separados, la historia nos ha separado. Creo que se están cosiendo ya esas brechas. Os queremos dar las gracias de una manera muy especial por haber cogido esa vocación de servicio público. Sois servidores públicos y sabemos que hoy día ser político no está muy bien visto. Pero nosotros aquí como Iglesia Evangélica queremos honraros, queremos orar por vosotros. En algunos casos conocemos los nombres de vuestros hijos, vuestras esposas, estáis en nuestras oraciones, vuestros nombres son habituales en nuestra iglesia. Se mantiene lógicamente la privacidad y la confidencialidad, pero queremos ayudaros también en vuestra labor encomiable de gobernar. En algunos casos sois concejales, parlamentarios andaluces, habéis ocupado responsabilidades a nivel nacional. Gracias por lo que habéis hecho también. Gracias por venir esta tarde y gracias por compartir con nosotros estos 150 años también. Seguid así, ánimo, adelante, adelante. No hay nada más bonito que el servicio público. Sabemos que el peso de la responsabilidad y que a veces la soledad del liderazgo conlleva un gran precio, pero un día se recogerá todo lo que estáis sembrando también. Y muchos ya en vuestra etapa cercana a jubilación estáis también recogiéndolo. Muchas gracias de parte de la comunidad evangélica de todo corazón. ¿Qué os parece si hacemos una oración por ellos? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y voy a pedir que en este momento los pastores y pastoras que puedan salir también y los rodeen por detrás. Y rápido vamos a hacer una oración. ¿Quién sabe? Nunca lo hemos tenido aquí. Son amigos nuestros. Tenemos que orar por cada uno de ellos, que el Señor los guarde, rodearlos por detrás mejor. Luego saludáis, por favor. Rápidamente. Ellos hacen viajes. Ellos tienen también que cuidarse su salud. Tienen que vigilarse también su mente, su cuerpo, su alma. No. Estad vosotros delante y detrás, fijaros que a que nunca habéis tenido tal séquito de guardaespaldas tan bueno, ¿eh? Así que voy a pedir que ahora, por favor, que podáis poner sobre ellos las manos y voy a pedir, cómo no, Ángel, y por favor que pudieseis acompañarlo, que te acompañe también Lola, por favor, ven para acá. Y voy a pedir que Ángel pueda hacer una oración por ellos. Amén. Precisamente nuestro querido hermano Antonio ha mencionado un pasaje que yo iba a memorizar de la carta de Pablo a Timoteo, donde dice que se hagan oraciones, rogativas, peticiones por todos los reyes, los que están en eminencia, ¿verdad? Y el que gobernaba era Nerón entonces. Y no tenían problema en orar por Nerón. No porque justificaran nada de lo que hicieran, sino porque de alguna manera deseaban en su corazón que Nerón fuese tocado. Y también los gobernadores de provincia y todo esto, ¿no? Cuanto más, mucho más nosotros también queremos seguir ese principio, porque se mencionan dos propósitos. Uno,
que en el país, que en la nación haya paz. Paz, que esta nación ha tenido demasiadas guerras. Pero la paz no puede existir si no hay justicia y sobre todo si no hay sanidad. Quiero decir en estos momentos que en nuestro país hay mucho odio, hay mucho resentimiento guardado. Y lo dejo aquí. Pero creo que tenemos que orar al Señor de parte de la comunidad y todo el que tiene temor de Dios, orar a Él para que en nuestro país haya sanidad, haya temor de Dios, haya justicia y como consecuencia haya paz. Y luego dice el segundo propósito de la oración es que todos vengan al conocimiento de Dios por medio de Jesucristo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y ese es el propósito también de esta oración. También doy gracias, como ha dicho Antonio, por vuestra presencia. Inclinamos nuestras cabezas y te damos muchas gracias, Padre y Señor nuestro, por este precioso encuentro, Señor, en el cual hemos podido y estamos disfrutando mucho en nuestro corazón, porque sabemos que viene de ti, que tú nos has convocado aquí en esta noche. Muchas gracias también por la presencia de nuestros amigos, todas las autoridades aquí representadas, los que fueron, los que estuvieron en autoridad, los que las tienen ahora y los que posiblemente podrán tenerlas en el futuro. Gracias por ellos. Los ponemos delante de ti, en tus manos, Señor, para que tú, Señor, derrame de tu bendición, derrame de tu gracia. Y lo mismo que has derramado, Señor, bendiciones naturales, facultades, habilidades, que tú derrames de tu gracia para que cada uno aquí puedan conocerte a ti por medio de la persona de tu Hijo Jesucristo. Padre, que cada uno de los que puedan conocerte va a traer seguro sanidad a este país que está tan necesitada de ella, Señor. Y que también, Señor, pedimos por paz, por justicia y por paz. A ti lo encomendamos a cada uno y a sus familias, sus esposas, esposos, hijos, hijas. Padre, bendíceles en este sentido que te pedimos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y qué mejor también que acabar alabando y glorificando el nombre del Señor. Mañana seguiremos también con los cultos sonidos. Se desarrollará el tema de comprometidos con nuestro presente. Y predicará un hombre contemporáneo, presente, joven, también apasionado por la palabra del Señor, cantautor, poeta, padre y una persona que realmente entiende lo que significa un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. No falte mañana para escuchar también esta palabra preciosa. Y el sábado concluiremos también los cultos unidos con el enfoque de, precisamente enfocados en el futuro, enfocado también en lo que viene por delante. Y estará el pastor conocido a nivel también nacional e internacional, Marco Vidal, por también ser cantautor y un músico también muy relevante. Pero lo que queremos es que escuchar la palabra, no sé si cantará o no cantará, pero lo que queremos es escuchar la palabra también precisamente el próximo sábado. Así que vamos a escuchar, a orar. Oramos. Concluimos también con la canción y al acabar la canción también nos podemos saludar, despedir y de nuevo también todos gracias por vuestra visita. Algunos habéis hecho viajes también para estar aquí, directamente han venido de los diferentes viajes y estamos también en un viaje muy importante que es el viaje de la vida y oramos también para que el Señor también acompañe en ese viaje, en esa barca, que Jesús también esté con vosotros. Padre, gracias Señor por este culto, gracias Señor por tu presencia, gracias Señor por esa historia, por el pasado. Y como bien decía Antonio, Señor, ese pasado que nos impulsa a tener esperanza en el futuro. Señor, lo que tenemos es por tu gracia y lo que hemos recibido, Señor, es por tu bendición, Dios. Señor, todas las cosas las debemos a ti y solamente a ti. Pero gracias, Señor, porque ahora también, Padre, podemos tener, mi Dios, ese respaldo y esa gracia de las diferentes instituciones, Señor. Oramos, Señor, que podamos también contribuir al pastoreo de esta ciudad. Tú, Jesús, eres el buen pastor. Y, Señor, tú también nos mandas que podamos pastorear la ciudad, que podamos estar atentos a sus necesidades, Señor. Y aquí en esta sala, en este momento, en esta iglesia, Señor, se encuentran, mi Dios, los servidores públicos a la sociedad,
pero sobre todo también los servidores espirituales, las personas que estamos preocupados, Señor, por el bienestar de cada una de las personas que habitan en este lugar, Señor. Y sabemos que no hay bienestar más importante que la paz reine en sus corazones. Y la única paz genuina y que perdura es la paz de Jesucristo. Oramos que tu paz esté en cada corazón de los que estamos aquí presentes, Señor, y tu bendición, Padre. Gracias por este culto. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad debes cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha